Vamos a meditar un momento en la palabra. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17. Vamos a leer del verso 8. Éxodo capítulo 17. Quiero leer del verso 8 en adelante. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Podemos seguir alabando al Señor, exaltando a nuestro Dios, dándole toda la gloria. Éxodo capítulo 17, verso 8. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Siéntese, hermano, por favor. Quiero que meditemos un poco en este pasaje y vamos a titularlo La oración de Moisés. Bendito sea el Señor. Después que el pueblo de Dios sale de la tierra de Egipto, comienza a enfrentarse con una serie de situaciones, y Dios de hecho las permitía porque eran situaciones que de alguna manera iban a formar a la nación, iban a prepararlos, iban a capacitarlo en áreas que no estaban preparados. Usted puede ver en estos versos, por ejemplo en el capítulo 17, usted se da cuenta que tienen necesidad de agua y Dios obra un milagro. O sea, usted ve después que salen de la tierra de Egipto, comienzan a enfrentar una serie de dificultades. Era un camino nuevo para ellos y comienza Dios a permitir situaciones para que el pueblo entendiera que era Él el que los iba a ayudar a lo largo del camino, que era Él el que los iba a sostener. Por ejemplo, tuvieron hambre y Dios permitió que descendiera maná del cielo para darles alimento, dándoles a entender que era Él el que iba a suplir sus necesidades a lo largo del desierto. Tuvieron sed y Dios obró un milagro para que ellos bebieran agua y su sed se calmara, mostrándole también que Dios iba también a suplir esa necesidad. O sea, Dios permitía cada situación y en cada situación obraba un milagro para que ellos entendieran que era Dios el que iba a estar con ellos en cada etapa de sus vidas en ese desierto. En ese trayecto de después del Mar Rojo a llegar a la tierra que Dios les había prometido, no les iba a faltar nada. Iban a pasar por necesidades, iban a tener hambre, iban a tener sed, pero Dios iba a suplir también sus necesidades. Entonces Él permitía cada situación difícil para mostrarles que era Él el que los iba a ayudar. Cada situación difícil que Dios permite en su vida y en mi vida no es para destruirnos, es para Dios obrar un milagro, porque usted ve que en cada necesidad, en cada situación había un milagro, y era para Dios decirle: aquí estoy. Van a tener dificultades, van a tener problemas en este desierto, pero yo voy a estar ahí para obrar, para suplir, para manifestarme. Pero no solo eso, también iban a enfrentar enemigos. Israel no estaba preparado para la guerra.
Israel no sabía pelear. Israel no tenía un ejército organizado para enfrentar conflictos. Entonces Dios tenía que prepararlos también para la guerra, porque en el camino iban a enfrentar muchas naciones, muchos enemigos, y tenían que prepararse para eso. Entonces, así ellos quisieran sacarle el cuerpo al conflicto, Dios lo iba a permitir, porque ellos necesitaban ser preparados también en esa área. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí encontramos a los amalecitas, o sea, con los primeros que se encuentran ellos. Ese es el primer conflicto que tiene Israel. Después que sale de la tierra de Egipto, que cruza el Mar Rojo, tiene su primera guerra. Ellos no estaban preparados para la guerra, pero Dios permitió esta situación. Salen los amalecitas, alabado sea el Señor, temerosos, porque ya usted ve que Dios había obrado un milagro para que ellos bebieran agua, y los pozos en el desierto, en esos lugares, eran una mina de oro, hermano. Tener un pozo de agua era tener una mina de oro. Entonces todo el que tenía sus pozos de agua, pues los iba a cuidar a toda costa. Y si tenía que haber un conflicto, una guerra, para defender sus pozos, si era necesario el conflicto y la guerra, la iban a tener. Cuando ellos ven que viene Israel, dice: esta gente acaba con los pozos que encuentre en el camino. Y fue uno de los motivos que lleva a los amalecitas a salir a atacar a Israel. Alabado sea el Señor. Temeroso de que estos les quitaran sus pozos, salieron y los atacaron. Entonces, cuando salen al encuentro de Israel, ellos no estaban preparados para la guerra. Usted mira que Dios luego le da orden a Moisés, y le da orden a otros de sus siervos. Por ejemplo, en Deuteronomios, Dios dice: a Amalek hay que acabarlo, porque Amalek te salió al encuentro cuando tú venías en el desierto, cuando venías cansado, cuando venías agobiado. Dice: y te desbarató la retaguardia de los que estaban cansados y débiles. O sea, el estrago que Amalek hizo con el ejército con el pueblo que no estaba preparado para la guerra, fue grande. Pero Moisés enfrentó la situación y dijo: pues, ¿qué más? Aquí llegó una situación y hay que enfrentarla. No estaban preparados para eso, pero Dios permitió esa situación para que ellos aprendieran a enfrentar los conflictos, a pelear. Entonces él lo escoge a Josué y le dice: escojan los varones, escoja los hombres de guerra del pueblo, los que usted ve que pueden hacer frente a esta situación. Alabado sea el Señor, y salgan a la guerra. Usted vaya y yo voy a subir a la cumbre del monte y voy a pedir misericordia, porque nosotros no estamos preparados para esta situación. Entonces usted ve que va Moisés, Aarón y Hur, y suben al monte, alabado sea el Señor, mientras Josué sale a enfrentar a los amalecitas. Pero usa Moisés en la cumbre del monte, él usa el arma más poderosa que Israel podía tener para enfrentar ese conflicto. Y el arma más poderosa que usa Moisés en la cumbre del monte es la oración. La oración es el arma poderosa del pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. El pueblo de Dios siempre ha marchado sobre las rodillas. El pueblo de Dios siempre se ha mantenido en victoria sobre sus rodillas. El pueblo de Dios siempre ha peleado las grandes batallas que Dios les ha permitido, pero les ha permitido pelearlas sobre las rodillas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Entonces, esta arma que usa Moisés es la oración. Y de la oración que hace Moisés aprendemos algunas cosas.
Primero quiero resaltar que esta oración que hace Moisés va acompañada de algunos ingredientes. Primero va acompañada de determinación. Usted ve que en el verso 9 dice: y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. Aquí no hay más opción. Aquí Amalek no vino a conciliar con nosotros, no vino a decirnos busquen otro sector por donde pasar. No, él salió a atacarnos. Entonces le dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Bendito sea el Señor. Entonces aquí encontramos una oración, alabado sea el Señor, que va acompañada de determinación. O sea, es la resolución que, una determinación es la resolución que toma alguien en el desempeño de una labor o de una tarea. Moisés dijo, aquí no hay más opción. Esto es un momento determinante. Este es un momento decisivo. Y ya prácticamente nos desbarataron la retaguardia. Nos acabaron con los que venían cansados y débiles. Y hay que reaccionar. O sea, ya cuando aquí sale esta situación, el estrago que habían hecho era enorme. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, esta oración va acompañada de determinación, pero también va acompañada de responsabilidad. Porque usted ve que Moisés no le dice a Josué, escoja varones y salga contra Amalek, mientras Aarón, mi persona y Hur, vamos a buscar una hamaca y vamos a buscar el lugar más fresquito, que haya unas palmeras, y nos vamos a echar airecito mientras usted pelea, y si el asunto se pone grave nos avisa a ver por dónde salimos corriendo. No, Moisés estaba comprometido también. Había esta oración iba acompañada de responsabilidad. La verdadera oración va acompañada de determinación. La verdadera oración va acompañada de responsabilidad. Mire, él le dice, sal y pelea contra Amalek. Y dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. O sea, usted vaya y haga lo suyo, que yo voy a cumplir mi función también. Yo voy a hacer lo que hay que hacer. Y esa responsabilidad que tenía Moisés era por los que estaban en la batalla. Moisés no estaba literalmente allá en el campo de batalla, pero estaban sus hermanos, estaba su pueblo, estaba Josué, estaban los líderes, estaban los hombres de la nación. Y dijo, esta gente nos pueden desbaratar, nosotros no estamos preparados para eso. Y Moisés entendió que el único que podía ayudarlos en medio de esa situación que era desconocida y para ellos, y que no estaban preparados como nación para ellos, era Dios. Entonces, una oración que va acompañada de responsabilidad. Y mire que la palabra nos dice en Efesios capítulo 6, verso 18 al 19, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea, la verdadera oración va acompañada de responsabilidad. Va acompañada de responsabilidad, de esa carga, de ese compromiso por aquellos que están en el campo de labor, por aquellos que están en el campo de batalla. Es nuestro deber orar los unos por los otros, orar por su hermano, por su hermana. Usted y yo no ignoramos a veces las batallas
que el hermano que está al lado nuestro está librando, las batallas que la hermana que está al lado nuestro está librando. Nosotros ignoramos a veces las luchas, las angustias, las penurias, las tentaciones, las pruebas, las dificultades por las que un hermano de la congregación puede estar pasando. Alabado sea el Señor. Pero la oración que va acompañada de responsabilidad es esa oración que hace clamor por los que están en el campo de batalla. Moisés subió a la cumbre del collado para orar por Josué y por aquellos que estaban al frente de la batalla. Yo les agradezco sus oraciones. Siempre, hermano, son muy importantes. Que oremos por los pastores, que oremos por la familia pastoral, que oremos por los líderes, que oremos por todos los hermanos de la iglesia, que podamos cercar a la congregación con un muro de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esta oración también iba acompañada de autoridad, y de autoridad, de esa autoridad que Dios había dado a Moisés, y Moisés ahora la delega a Josué. Y le dice a Josué: vaya y escoja. Y va Josué y escoge con esa autoridad que había recibido de Moisés, escoge personas para que se unan a esa guerra y a esa batalla. Bendito sea el Señor. Entonces, esta oración tiene determinación, tiene responsabilidad, tiene autoridad y también tiene obediencia. Porque usted mira en el verso 10, dice: e hizo Josué como le dijo Moisés. O sea, ese ingrediente acompañaba esa oración, la obediencia. A veces oramos mucho pero obedecemos poco. A veces oramos mucho pero no nos sometemos nada. A veces oramos mucho pero no estamos dispuestos a obedecer. No estamos dispuestos a someternos, no estamos dispuestos a reconocer una autoridad. Y eso es bien complicado, hermano, porque Dios es un Dios de autoridad y Dios respeta siempre esos límites que Él ha establecido y quiere que usted y yo los llevemos en cuenta para ser bendecidos. Un creyente obediente es un creyente que Dios bendice, hermanos. Un creyente que se somete es un creyente que Dios bendice. Alabado sea el Señor. Pero mire algo más. De esta oración de Moisés aprendemos que la oración debe tener un propósito específico. Un propósito específico. En el verso 9, Moisés le dice a Josué: salga y pelee. Vaya, pelee contra Amalek. Ese era el propósito. ¿A qué voy a ir para qué enfrento a Amalek? Va a pelear con él. Había algo definido. Y el verso 13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. O sea, Josué tenía claro cuál era el propósito, a qué iba. Alabado sea el Señor. Amalek traía un propósito y él tiene un propósito claro. El propósito que tenía Moisés cuando sube a la cumbre del collado era un propósito definido. El apóstol Pablo dice que él dice: yo no peleo como quien golpea al aire, tampoco corro por correr. O sea, él dice: yo estoy definido, estoy claro, sé para dónde voy. Y cuando uno en la oración no debe vagar. Uno debe tener un propósito cuando ora. Yo no me puedo arrodillar y pasar 2-3 horas arrodillado solo diciendo: no, tiene que haber un propósito. Y si no lo tengo, lo escribo. Voy a dividir mi tiempo, voy a estar 3 horas en oración. Pero no soñoliento, no. Voy a orar media hora por esto. Y si tengo la dificultad de no tener todo presente, voy a orar media hora por esto. Voy a orar otra media hora por esto. 3 horas, tengo 6 peticiones específicas por las cuales orar. O sea, tengo una meta, tengo algo claro, sé para dónde voy. Bendito sea el Señor. Entonces, de eso nos habla el propósito. Es lo que nos lleva
a realizar una acción. El propósito es lo que nos lleva a una meta, es lo que nos lleva a un objetivo. ¿Qué es lo que persigo cuando oro? ¿Por qué a veces uno pica aquí en oración y pica otro poquito acá y pica? No, si yo tengo un propósito definido, hermano, yo voy a buscar a Dios hasta que Dios se glorifique en ese propósito. Sí, mire que hay un salmo hermoso que dice: aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de las siervas miran a las manos de sus señoras, nuestros ojos mirarán a Jehová. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta que tenga misericordia de nosotros. O sea, yo no voy a dejar de orar hasta que no vea la respuesta a mi oración. Yo tengo una meta, tengo un propósito, tengo algo claro. Sé por qué estoy orando: para que el Señor me bautice con Espíritu Santo y fuego. Y si no me ha bautizado, yo no voy a parar de orar hasta que no reciba esa promesa de parte de Dios para mi vida. Y voy a orar en la mañana, voy a orar en la tarde, voy a orar en la noche, voy a orar en la madrugada. Cuando tenga la oportunidad, voy a decirle: acuérdate, Señor, que estoy pidiendo el bautismo, necesito esa investidura de poder, necesito esa autoridad, ese fuego divino, hermano. Y debo orar hasta que Dios me dé la victoria. Si me está consumiendo una tentación, cualquier cosa que sea, voy a pelear hasta que tenga la victoria por eso. Dijo: Señor, esto me está doblegando, a rato me deja, pero a rato viene que me golpea con ímpetu. Señor, y aquí estoy. Mi oración siempre va a ser definida, específica. Tengo un propósito en mi corazón y necesito que usted se glorifique de manera especial. Entonces Moisés tenía un propósito claro, Josué lo tenía. Salió y peleó contra Amalek, dice, y deshizo a Amalek. Bendito sea el Señor. Mire que analizando este pasaje, Amalek era descendiente de Esaú. Los amalecitas de hecho tomaron su nombre de uno de los hijos de Esaú. De ahí Amalek, de ahí toman su nombre ellos y se llaman los amalecitas. O sea, prácticamente eran hermanos de Israel. Eran muy cercanos a ellos y no tuvieron compasión, pero me llama la atención, eran descendientes de Esaú. Esaú es ese hombre que conocemos, carnal, que piensa solo en el momento, que piensa en lo temporal, que piensa en lo que da satisfacción ahora, en el placer de ahora, en el gozo de ahora, en la felicidad de ahora, y no le importa lo eterno. O sea, se preocupa por lo temporal, por lo pasajero. Entonces Amalek es símbolo de la carne, con sus pasiones y deseos, que le gusta lo efímero, lo que produce placer inmediato, lo que satisface a las pasiones y los deseos de la persona en su momento. Y si hay algo contra lo que Dios nos manda a nosotros a pelear, es contra los deseos de nuestra carne, hermano. Y esa es una oración que uno no la puede bajar. Hay que orar siempre para tener esta naturaleza nuestra bajo raya, bajo control. Miren la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, verso 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, los deseos de nuestra carne, hermanos, viven en guerra contra nosotros continuamente. Usted y yo batallamos todos los días contra nuestros propios deseos y luchamos con ellos. Lo tercero que encuentro aquí
en esta oración de Moisés, para terminar, es que la importancia que le demos a la oración será determinante en nuestra victoria o en nuestro fracaso. Si usted es un creyente que ama la oración, usted va a vivir una vida de victoria a pesar de las dificultades. Pero si usted es un creyente, usted es un líder, usted es un pastor, usted es una persona que no ama la oración, que la oración no es importante en su vida, que la oración no ocupa un lugar fundamental en su vida no va a ser una vida victoriosa. Hermano, la importancia que le demos a la oración será determinante en nuestro éxito o en nuestro fracaso, en nuestra victoria o en nuestra derrota. Mire, y Moisés lo muestra aquí. Mire el verso 11 y verso 12. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Sencillo. Moisés sube a la cumbre del collado y lleva la vara de Dios en su mano. Representaba esa autoridad que Dios le había dado. Y mire que Moisés, mostrando su dependencia de Dios y mostrando que el único que los podía ayudar en esa batalla que no era conocida, para la cual no estaban preparados, era el Señor. ¿Y qué hacía él? Levantaba su mano, como queriendo decir: nuestra ayuda viene de allá, nuestro socorro viene de allá. Por eso él alzaba la mano diciendo: Señor, si usted no nos libra, Amalek nos va a destruir. Si usted no nos ayuda, Amalek nos va a destruir. Y por eso él mantenía la mano en alto, como diciéndole al Señor: estamos dependiendo enteramente de su gracia. Y mire que cuando Moisés mantenía la mano de arriba con la vara, oye, yo creo que Josué miraba y decía: ah, no, la mano está arriba. Quiere decir que, hermano, eso impulsaba a Josué, eso reanimaba al pueblo, eso le daba como una descarga de energía a los soldados, hermano, y se llenaban de valentía porque entendían que Dios estaba tomando el control de la guerra. Pero cuando Moisés bajaba la mano, cuando la mano de Moisés se caía, alabado sea el Señor, cuando los brazos de Moisés estaban caídos, entonces se levantaba Amalek. Él no podía bajar su mano. Bajar su mano era como indicar depender de los recursos del hombre, depender de los recursos de esta tierra, depender de la fuerza humana para enfrentar esos conflictos. Entonces, cuando eso pasaba, era Amalek el que tomaba fuerza, era Amalek el que se levantaba. Alabado sea el Señor. Entonces, mientras uno cultive una vida de oración, mientras uno cultive una total dependencia de Dios, hermano, uno va a salir adelante. Dios nos va a ayudar como líderes. Dios nos va a levantar en la responsabilidad, en el ministerio que usted tiene en la iglesia. Ese ministerio adórnelo con oración, adórnelo buscando el rostro de Dios, adornémosle rindiéndonos al Señor, declarando nuestra total dependencia de su gracia, diciéndole: Señor, pueda que estemos muy preparados, muy capacitados, que tengamos estrategia, que tengamos capacidades, Señor, pero si usted no da la victoria, si usted no da su bendición, no va a pasar nada. Usted y yo podemos prepararnos para muchas cosas, pero el que da la victoria es el Señor. El que levanta es el Señor, el que prospera es el Señor, el que salva las almas es el Señor, el que sana a los enfermos es el Señor, el que libera a los cautivos es el Señor, el que rompe las cadenas es el Señor. O sea, hay que depender enteramente de Él.
Bendito sea su nombre. Entonces, cuando usted y yo oramos, es como cuando mantenemos la mano en alto, diciéndole al Señor: dependemos enteramente de su gracia. Pero se cansaba Moisés, se cansaba, y con dolor. Yo miro esto y digo, con dolor en su alma. Dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Eso fue una batalla de todo el día, hermanos. Si usted y yo levantamos las manos un momentico, al rato estamos que ya. Moisés hacía todo su esfuerzo, hermano, pero se cansaba. Pero se había llevado 2 compañeros de oración. Busque compañeros de oración. Hágase al lado de la gente que le gusta orar. Hágase al lado de la gente que le gusta buscar a Dios. Busque sus compañeros de oración, esas personas que usted sabe que puede contar con ellos para buscar a Dios, para pedir la ayuda, la bendición del Señor. Entonces ellos buscaron una solución y consiguieron una piedra, sentaron a Moisés y tomaron sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Hermano, hay momentos en que tenemos que tomarnos las manos los unos a los otros, porque nos cansamos. Uno puede ser pastor, pero se cansa. Uno puede ser un líder, pero se cansa. Uno puede ser una persona de Dios, pero se cansa. Qué bueno cuando están esos Aarones y esos Hur ahí al lado, cuando las manos están debilitando, decir: tranquilo, hermano, hermana, cuente conmigo, venga, yo le ayudo un momento a sostener la mano en alto para que no desmaye, para que no se canse. Alabado sea el Señor, para que podamos ver la victoria. Entonces, Aarón y Hur representan a esos que oran los unos por los otros, que ayudan a otros en sus momentos de debilidad. Pero mire que dice el texto, y aquí termino, dice: Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Y qué pasó luego? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Se unieron todos para conseguir esa victoria. Así hubo firmeza. Dijo, sostenían sus manos. Hermanos, si hay algo que nos va a ayudar a sostenernos, son las promesas de Dios. Es la palabra de Dios. En medio de su crisis, la palabra de Dios lo va a sostener. La palabra de Dios le va a dar firmeza, lo va a sostener hasta que usted reciba la victoria. Si hay algo que nos ha ayudado a mantenernos, son sus promesas. Es lo que Dios ha prometido en su maravillosa palabra. A veces estamos a punto de tirar la toalla, pero el Espíritu de Dios nos recuerda sus promesas, nos recuerda sus palabras. Y eso nos ayuda a tomar fuerzas y a decir: amén, Señor. Aunque estoy cansado y me siento sin fuerza, pero ahí está tu palabra preciosa. Tu palabra que me anima, tu palabra que me alienta. Alabado sea el Señor. Ellos perseveraron en oración y Dios les dio la victoria. Si usted y yo perseveramos en oración, Dios nos va a dar la victoria. Y miren, Moisés termina alabando a Dios, verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y verso 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir: Jehová es mi estandarte, es mi ayudador. O sea, él reconoció, cuando dice Jehová Nisi, está diciendo el que nos ayudó,
en medio de esta situación que no conocíamos y que no estábamos preparados para ella, fue el Dios del cielo. Y es Dios el que nos va a seguir ayudando, hermanos. Cultive una vida de oración. Hermanos, no descuide su vida de altar. Yo a los hermanitos que siempre se esfuerzan para estar temprano en la iglesia, no descuide esa bendición que Dios le concede. Que podamos siempre tener esas personas que oran, que claman, que interceden, que buscan a Dios para que Dios bendiga a su iglesia y bendiga a su pueblo. Vamos a estar de pie, por favor. Su éxito y su fracaso depende de su vida de oración. Si buscamos a Dios, Dios nos va a dar el éxito a pesar de las dificultades y de los problemas. Aleluya, Padre, te alaba mi alma. Ayúdanos, Señor, a depender enteramente de ti, al igual que Moisés, Josué, Aarón y Hur y todo el pueblo. Nosotros también declaramos nuestra total dependencia de tu gracia. Alzamos nuestras manos a ti, nuestro clamor. Oh Dios, levantamos nuestra súplica, porque reconocemos que de ti viene la victoria, que tú eres el Dios que nos capacitas y nos preparas para todos los desafíos, para todas las cosas que tenemos que enfrentar. Señor, gracias. Estamos iniciando un nuevo año, Padre. Aquí está esta hermosa iglesia, esta congregación maravillosa que te ama, este pueblo que te sirve con amor, Señor. Ayúdanos, Padre, a depender de ti, a mantener nuestras manos en alto, señalando tu trono, tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad, pero reconociendo que tú eres nuestro estandarte, que tú eres nuestro ayudador, nuestro socorro, que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú eres nuestro escondedero, nuestro refugio, que en ti esperamos en todo tiempo. Y aunque enfrentemos cosas para las cuales reconocemos que no estamos preparados, confiamos que tú nos ayudarás. Confiamos que en toda necesidad tú obrarás, que en todo problema tú te glorificarás. Cuando el pueblo tuvo hambre, tú obraste milagros y saciaste su hambre. Cuando tuvo sed, obraste milagro y saciaste su sed. Cuando vinieron los enemigos a atacarlos, tú peleaste por ellos, Padre, y los capacitaste a enfrentar sus enemigos. Y de ahí en adelante tomaron experiencia. Y fueron muchas las batallas, pero siempre que dependieron de ti, no hubo enemigo que les hiciera frente. No importa cuán numerosos fueran, tú siempre peleabas por ellos. Tus ama que ibas a Padre.